Oye, tú que te sabes todo lo de Julia de Burgos, porque estabas ahorita Río Grande, Loíza. Oye, pero Río Grande, Loíza, no sabes más ninguna, pero está bien, ok. Adiós, ya me miente. A que tú no sabes que hay un grupo que que ha convertido los versos de Julia de Burgos en música. ¿De veras, papo? Eso es así. ¿Quiénes son esos? Bueno, mira, Silvia Verónica Camacho entrevistó el grupo La Discreta, así que veamos y aprende, nena. Y yo soy toda soledad con un corazón rebelde. Esa última frase de uno de los últimos poemas de la poeta Julia de Burgos dio paso a un nuevo proyecto. Se trata del grupo La Discreta Academia. La Discreta, un grupo español que rinde tributo en el centenario a Julia de Burgos. ¿Y qué será La Discreta? Aquí me acompañan Pedro, Noemí y Mar. Mar, ¿qué es La Discreta? La Discreta es un grupo de una asociación cultural que nació como asociación cultural y como editorial. Hoy también, desde hace tiempo, ya estamos también trabajando con discos. Es en realidad una asociación cultural independiente que está trabajando con autores y con música de la que no se publica en el ámbito comercial, ¿no? Y La Discreta es una editorial, como acaba de decir Noemí, que también hace música. Y uno se pregunta cómo un grupo español llegó hasta Julia de Burgos, una poetisa puertorriqueña que muere en Nueva York a los 39 años de edad. ¿Por qué Julia de Burgos? ¿Qué representó Julia de Burgos? A ver, nosotros como somos una asociación cultural sin ánimo de lucro y somos el pueblo, somos parte del pueblo, cuando conocimos a Julia de Burgos, que lo conocimos a través de Pedro Mir, porque publicamos al poeta nacional dominicano don Pedro Mir. Él tiene un poema, el último poema que escribió está dedicado a Julia de Burgos. Fue ahí cuando conocimos a Julia y empezamos a investigar y claro, descubrimos que Julia era una poeta popular, era campesina, era una mujer, era una maestra, como nosotras, que además somos maestras, las chicas del grupo. Y bueno, nos enamoramos de su poesía porque es pura música y nosotros lo que hacemos, lo que nos gusta es hacer música para acercarnos al pueblo y a todo tipo de gente, y de ahí fue cuando empezamos a trabajar con Julia y nos enamoramos de Julia. Y con motivo del centenario de Julia de Burgos sacan este proyecto que se llama Rebelde Soledad. Pedro, ¿qué significa y qué representa Rebelde Soledad? Rebelde Soledad es la continuación del primer disco que dedicamos a la figura de Julia de Burgos en 2009, que se llamó A Julia sin lágrimas, y ahora con ocasión del centenario pues hemos hecho este que es doble CD, son 21 canciones sobre poemas de Julia de Burgos. Julia de Burgos, aunque muere joven, tuvo muchas facetas dentro de su intensa vida y esto también lo proyecta este proyecto. Sí, porque además aquí en este proyecto que hay 21 canciones, toca más o menos todas las facetas de Julia, desde la Julia joven, amorosa, la Julia más política, o sea, comprometida políticamente. Va tocando todas las facetas que Julia toca en todos sus poemas. Pedro, ¿y qué significa para ti, después de hacer estos proyectos de Julia sin lágrimas, de llegar a este nuevo evento, qué representa y qué ustedes buscan? Bueno, para mí personalmente ha sido una necesidad, es decir, al conocer a Julia de Burgos empezamos a hacer canciones, se hizo, como te dije, ese anterior proyecto y fue una necesidad el continuarlo, o sea, era como ir descubriendo, leyendo sus poesías, ir profundizando en esa personalidad tan interesante, tan atrayente, y entonces nos iban saliendo canciones y ha sido una cosa, un rodaje, no tendría otro planteamiento. Y también varias personas han participado de este proyecto, cantantes allá en España, músicos. ¿Cómo se le orienta, cómo se le educa a la gente de quién es Julia de Burgos, en este caso, que es su último proyecto? Bueno, para empezar, el proyecto que estamos trayendo ahorita a Puerto Rico, a mí me gusta decir, ¿no? Realmente no estamos trayendo la voluntad solamente de La Discreta. En otros viajes hemos traído solo la voluntad de La Discreta, ¿verdad? Pero hoy traemos un proyecto en el que hay detrás 200 mecenas, hay más de 50 artistas, no todos son españoles, hay mucho americano también, hay
gente que está en muchos sitios. Entonces, hoy sí que traemos la voluntad de mucha gente, la ilusión de mucha gente por hacer escuchar la voz de Julia de Burgos. Hay algo que dice Pedro que a mí me parece muy bonito, que dice: hemos querido dar una imagen de Julia a través de muchas voces, ¿no? Y yo creo que simplemente La Discreta ha sido un medio de transmisión, ha sido una forma de conexión, que en realidad es lo que siempre ha sido La Discreta, y por eso ese era el espíritu, ¿no? Un medio de conexión independiente, sin ningún otro compromiso que la ilusión, ¿no? Que el corazón. Bueno, pues muchas gracias a los tres. La Discreta, un grupo español que rinde honor a quien honor merece, la poetisa puertorriqueña Julia de Burgos. Continuamos con ustedes. Amigos, ya escucharon, existe La Discreta y de qué manera, cantando Julia de Burgos, casi nada. Bueno, nuestra próxima invitada ha estudiado la vida de Julia de Burgos y sabe lo que representa preservar el legado de la maestra y poetisa. Se trata de la escritora carolinense Mayra Santos Febres, quien sostiene que la vida de Burgos, quien murió a los 39 años, ejemplifica todas las transformaciones que hemos pasado como pueblo en el siglo XX. Bienvenida, qué gusto tenerla aquí. Gracias mil por tenerme. ¿Qué se siente llevar en alma, cuerpo y corazón ese espíritu de Julia de Burgos? Porque así uno lo puede ver a través de su ser. Pues para mí es un honor haber servido de vaso comunicante para que Julia hablara en su centenario al pueblo de Puerto Rico y que se viera su vida como, hasta cierto punto, la historia que nosotros pasamos de entrada a la modernidad. Julia es, y su vida es, el cuento perfecto para nosotros vernos en un espejo importante, con cara de mujer, con sensibilidad extrema, ¿no? Ella representa el movimiento del campo a la ciudad, cuando ella se mudó de Santa Cruz al pueblo de Carolina para estudiar escuela intermedia. Tu pueblo también. Es mi Carolina. pueblo, tierra de gigantes. Carolina tiene cosas grandes, míralo aquí. Carolina, Lina, no hay liga, liga. Eso es así. Y además de eso, ella luego se mudó a la barriada del Monte, donde ahora están los famosos edificios del Monte. Eso antes era una barriada por donde pasaba el tren hasta la parada 27. Y allí ella se mudó para poder ir a la UHS, que en ese momento era una escuela muy exclusiva. Era una de las pocas escuelas bilingües que había en el país y donde se nutría y se creaba la clase profesional del país. Y eso era bien importante porque era la entrada de las mujeres y de los campesinos y de los hijos de los hacendados a convertirse en ingenieros, secretarias, enfermeras, doctores, maestras, y eso fue lo que estudió Mayra, Julia. ¿qué similitudes tú ves en esa niñez y adolescencia de Julia con la tuya? Me va a hacer llorar. Yo estudié en una escuela católica, un colegio católico con beca, en el Colegio Lourdes de la calle Mayagüez, ¿no? Y allí a mí me dejaron estudiar con beca. Mi mamá, maestra de Carolina, daba clases en la Gustavo Adolfo Bécquer. Yo como Julia sé lo que es salir a la calle a vender tu arte para ayudar a tu mamá enferma que se está muriendo, Siempre ¿no? estaba con una libretita desde chiquita. Ah, en no, séptimo sí. grado había una Ivonne Sanaviti, ¿sabes? Sí, esa es esa mi fue maestra. una maestra que te ayudó muchísimo, te abrió, te descubrió, ¿verdad? En un pupitre. Tres maestras marcaron mi vida, ¿no? Mariana Febres Falú, mi madre, Ajá. Ivonne Sanavitis, que hasta casi, ¿verdad? Mi madre poética que me llevó hacia la poesía. Y de hecho, lo primero que me regaló ella fue el libro El Mar y tú, de Julia de Burgos, cuando se dio cuenta que yo quería escribir. Y la tercera, Mercedes López Baral, que esa fue la que me llevó a estudiar escuela graduada a Cornell. Sí, pues, tú estuviste en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Humanidades, Sí. donde estudiaste en estudios, la concentración de estudios hispánicos y de ahí luego a Cornell. ¿Cómo fue esa transición, ser negra, puertorriqueña, humilde y transportarte pues a Estados Unidos, a una universidad sin saber que te ibas a encontrar de frente? Ah, o a sabiendas, pero verle el monstruo de frente. Sí, bueno, una universidad Ivy League, en un sitio remotísimo, ¿no? Con nenes que tenían más dinero que el que yo jamás había pensado que se podía acumular en una vida, y ellos tenían 13 o tenían menos años que yo. Bueno, yo me imagino que eso también pasó, Julia, cuando ella se fue de Puerto Rico a Nueva York en los años 40 y estuvo viviendo por un año en la ciudad de Nueva York y buscando, bueno, le dieron muchos homenajes, leía y demás,
Yo cuando llegué a Cornell no entendía nada, parecía una retardada mental, la verdad. Yo llegaba con unos horrendos abrigos que me había mandado una tía mía de New Jersey, Titi Cruz Parecía que iba para el Polo Norte. Sí, no, era una cosa, o sea, de verdad que parecía que tenía retraso. Y poco a poco me fui pensando, entendiendo el frío, que de hecho nunca lo entendí, por eso regresé, pero ya con un doctorado. ¿Y Así te que- trataban bien? Sí. O sea, de entrada fuiste bien recibida como hispana, como puertorriqueña, como negra. No, Pues qué bueno. porque antes pasaron muchas mujeres antes que yo limpiando ese camino, ¿no? De hecho, lo que sí tuve que trabajar bastante fue explicarle a los afroamericanos que ser negro no solamente se hace de su forma, que hay otra manera de asumir la negritud, que es la nuestra, la caribeña, que es diferente, ¿no? No todo el mundo que es negro en el Caribe. Hay personas que son negras culturalmente que no necesariamente tienen esta bella concentración de melanina, Claro. pero que sí tienen un conocimiento cultural y se asumen como negros, y eso ellos no lo entienden. ¿Y cuán importante es cultivar el legado de Julia de Burgos? ¿Cuán importante es para este país que estamos ahora, ¿verdad?, como desencajados, qué sé yo? Bueno, es que Julia le tocó vivir en un momento histórico bien parecido al que nosotros estamos viviendo ahora. Ella estuvo en los años 30, después de la Gran Depresión, la gran caída de la bolsa en el 29, y fíjate, nosotros estamos pasando por un momento casi idéntico. Hay que aprender de sus grandes aciertos y también de sus errores. Yo creo que el gran acierto de Julia fue apostar a la educación para poder seguir adelante. Yo creo que el gran error de Julia fue recostarse demasiado de un amor para que le sirviera de sustento para ella poder seguir creciendo. Yo Estamos creo- hablando del doctor dominicano, el doctor y político. Juan Isidro Juan Jiménez Isidro. Grullón. Juan Isidro era un hombre de su época, ¿no? Y Julia era una adelantada de su época. Entonces, pues a los 23 años Julia estaba divorciada, conoció a Juan Isidro intelectualmente, ya entregándole su primer libro, y se enamoró de su cabeza Claro. y de su alma, como siempre se enamoraba Julia, que el cuerpo no le interesaba demasiado. El hombre era mayor que ella, bastante mayor que ella, le llevaba 11, 12 años. Al mes de conocerse entraron a cohabitar, o sea, porque él estaba casado y la promesa era que cuando él resolviera su problema legal, estaba separado, pues entonces se iba a casar con Julia, y esa promesa él no la cumplió. Y en la vida de Mayra han pasado, digo, aparte de que ustedes coinciden en ser defensores de los marginados, en defender los derechos de los homosexuales, de las minorías y todo, ahí coinciden. Pero y en términos de esa vida, de esa pasión, de esa entrega en estas relaciones de pareja, ¿has vivido algo similar o parecido? Bueno, yo tengo 3 maridos, o sea, yo ya voy por el tercer por el tercer divorcio. Tengo 2 niños maravillosos, eso pues Julia no lo pudo tener. Los hijos sostienen, dan unas alegrías, son mi mejor obra. Siempre estaré honrada de ser la madre de Lucián y de Aidara. Con los maridos no me va muy bien. En general, porque a mí el servilismo amatorio no me funciona, y el espacio de mujer profesional esposa, como se trabaja en el siglo XXI, tampoco. Pero no pierdo las esperanzas. Lo que sí es que no me aferro desesperadamente Ese a no un es el amor. norte, ese no es el norte. No es el norte. Bueno, catedrática, poeta, ¿qué más podemos decir? Escritora, ser humano maravilloso. Hay que hacer la pregunta de rigor en este programa. ¿Cómo hace para estar como Coco? Ay, yo no sé, me imagino que leer mucho a Julia. María. Mayra, gracias por estar con nosotros, de verdad. Para mí ha sido un placer, la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarte. Que no sea la Y ha última. sido un orgullo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, en solo minutos les decimos cómo puede manejar el estrés y la ansiedad de una forma muy sencilla, a través de la escritura. Además, sepa cómo puede ayudar a algún familiar o amigo que padezca de alcoholismo. Así que no se retiren. También, por ahí viene ya mismo un gerontólogo, así que consejitos muy importantes. No se retiren. Más videos en sistematv.com.